Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. A raíz de algunas de las dudas que algunos de los estudiantes me han hecho llegar por Skype, hago este corto recurso explicando rápidamente y generalmente qué es lo que se espera hacer en dos de los ejercicios que tenemos para desarrollar en la guía que está corriendo, que es la tarea número 2. Como primera medida, uno de los ejercicios en el cual debemos trabajar es en este tipo de gráficas que son gráficas discontinuas. Esta gráfica, también denominada gráfica a trozos, básicamente nos muestra que tenemos una función que tiene un comportamiento diferente en tres segmentos desde menos infinito hasta infinito. De esa manera vamos a hacer el análisis del comportamiento de esta función en ciertos puntos críticos que la misma función nos da. Entonces, en este caso particular, nos piden que analicemos el límite de la función cuando x tiende a infinito negativo y a infinito positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a analizar la gráfica qué valores toma en la medida que yo voy tomando valores en x hacia el negativo, es decir, hacia menos infinito, y qué valores va a tomar la función cuando yo tomo valores en x hacia el positivo, específicamente hacia infinito positivo. Va a tener en este caso puntos críticos, que es donde se genera la discontinuidad de la función. Entonces aquí nos van a solicitar que analicemos el límite cuando x tiende a 0, y vamos a entender que este 0 que tiene un menos significa que se acerca al 0 por el lado izquierdo, y este 0 que tiene el más al costado derecho significa que cómo se comporta la función cuando me acerco al 0 por el costado derecho. Y de la misma manera vamos a analizar la gráfica cuando el límite tiende a 3, tanto por derecha como por izquierda. Entonces rápidamente les comento lo que hay que hacer en estos casos. Entonces, cuando tenemos que analizar el límite cuando tiende a menos infinito, nosotros lo que debemos revisar es la función qué valores en y va a tomar en la medida que yo voy tomando valores cada vez más grandes en x. En este caso en particular, nosotros vamos a revisar que cuando la función tiende a menos infinito, yo voy a tomar valores en x que se van alejando del centro, siendo cada vez más negativos. Entonces, mientras que la x tiende a menos infinito, entonces el comportamiento de esta gráfica es que efectivamente va a ir abriéndose, va a ir abriéndose, va a ir abriéndose, y va a tomar cada vez más valores más en este sentido del eje y. Eso quiere decir que en este orden de ideas esta función va a moverse hacia menos infinito. Bien, de esa misma manera nosotros vamos a analizar cuando tiende a infinito positivo. Entonces, en la medida que la función va tomando valores en x hacia la derecha, entonces ya esta sección de la gráfica yo ya no la voy a usar. Es decir, que esta porción yo ya no la voy a revisar. Voy a dedicarme a este segmento que tengo acá, en donde me voy a dar cuenta que en la medida que yo vaya tomando valores en x, aumentando y aumentando, tendiendo hacia infinito, mi gráfica cada vez más va subiendo y va teniendo este comportamiento. Por lo tanto, si mi gráfica va subiendo, en la medida que yo voy avanzando hacia infinito positivo, mi gráfica que va creciendo, va creciendo, va creciendo, la tendencia es que vaya también aumentando. Entonces, en este caso, esta función iría o tendería hacia infinito. Bien, ahora, los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos en este caso? El valor de x igual a 0 y el valor x igual a 3. ¿Por qué son esos valores críticos? Porque ahí es donde se genera la discontinuidad de la función. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo la grafico y estoy haciéndolo con un lápiz, por decir algo, debo levantar el lápiz para continuar con el trazo aquí más abajo y volver a levantar el lápiz para continuar el trazo acá. Eso es una discontinuidad. ¿Qué pasa? En x igual a 0, aquí, mi función se parte. Toma una discontinuidad que va de aquí hasta acá. Y en este caso tiene otro punto crítico que es en x igual a 3 porque también tiene otra discontinuidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando me piden que yo analice cuando la función tiende a x, cuando la función tiende a x igual a 0 pero por la izquierda, significa que yo voy a entrar a revisar qué valor va a tomar mi función en la medida que yo voy acercándome al 0 pero sin tocarlo, ¿ok? Sin tocarlo, y me acerco por el costado izquierdo. Si me doy cuenta, entonces mi función va a ir creciendo, va a ir creciendo, va acercándose hacia un valor, va a tender hacia un valor, pero justo antes de que llegue a x igual a 0, entonces él va a tener aquí un valor cercano, aquí, en y. Entonces ese es el valor que yo voy a colocar aquí donde me lo solicitan.
a qué valor es que efectivamente esta función intenta llegar, sin llegar, obviamente, porque no toca ese valor. Entonces ese valor va allí. Cuando me dicen que analice el límite de la función cuando tiende a cero, pero ya no por la izquierda, sino por la derecha, significa que yo voy a hacer un análisis llegando hacia el valor 0, pero lo voy a hacer por el lado derecho, es decir, acercándome por aquí, por el costado derecho, me voy acercando al 0. Y en la medida que yo voy acercándome al 0, me doy cuenta que esta parte de la función no la voy a tener en cuenta, porque esa parte de la función nunca está en el segmento de las x positivas. Pero si esta parte de la función sí está. Entonces, si yo me doy cuenta, mi función, en la medida que yo me voy acercando en los valores de x a 0, me voy acercando, voy a darme cuenta que en algún momento va a tender o va a intentar llegar a este valor. Entonces, este valor que encuentro aquí es el valor que tú vas a colocar en este caso. Bien, ahora, si voy a analizar mi otro punto crítico, y ese punto crítico es en x igual a 3, entonces lo vamos a hacer de la misma manera, analizando qué valores va a tomar o hacia qué valor va a tender mi gráfico si yo llego al valor 3 por el lado izquierdo. Entonces aquí tengo el valor 3, entonces yo me voy acercando por este ladito, por x, llegando a 3, intentando llegar a 3 por el lado izquierdo, y me voy a dar cuenta que mi función va a llegar a tocar valores en x, perdón, en y, por este lado, y cuando ya justo antes de llegar al 3 por el lado izquierdo, me doy cuenta que este es el valor que obviamente en el eje y va a estar ubicado aquí en esta parte. Entonces el valor que encuentre aquí es el valor que yo voy a colocar en este caso. Pero si por el contrario me dicen que analice la función cuando se acerca a x igual a 3, pero por la derecha, entonces yo voy a entrar a revisar los valores que va a tomar la función llegando por este lado, por aquí de derecha a izquierda, acercándose a 0, perdón, acercándose a 3 por la derecha, sin tocar el 3. Cuando llego aquí a esta zona y me doy cuenta que efectivamente ya casi va a llegar al 3 por la derecha, entonces veo que mi función se está moviendo en esta zona, aquí. Entonces voy a analizar que mi función va a intentar llegar a este valor. Y este valor claramente está ubicado en esta parte del eje Y. Eso quiere decir que entonces mi función va a tender a este valor. Este valor que yo encuentre aquí es el valor que tú vas a colocar acá. Bien. Eso es básicamente lo que hay que hacer en este tipo de ejercicio, llenar los datos que le están solicitando con el análisis de la gráfica, tal cual como lo acabamos de hacer. Bien, ahora, para otro tipo de ejercicio que nos está solicitando en la guía, nos están dando una función a trozos, ¿sí? Y nos entregan las funciones de esos trozos, por decirlo así. Entonces, un pedazo de la gráfica es este que viene por aquí, otro pedazo de la gráfica es esta figura que viene por acá y la otra parte es esta que viene por aquí. Entonces esta es una función a trozos, tiene 3 pedazos, que obviamente tiene unas limitaciones en el dominio, porque es que les dice que tiene un tipo de función para un intervalo que va, no sé, a valores que están desde -1 hacia -infinito, otro tipo de función, otro tipo de comportamiento que va entre -1 y 2, y otro tipo de comportamiento que va de 2 hacia adelante, es decir, hacia infinito. ¿Cuál es el objetivo aquí? Les entregan una figura de este tipo o les entregan una función de este tipo. No se las entregan graficada, pero ustedes obviamente si lo meten en un GeoGebra con los deslizadores, pues van a darse cuenta que la función es esta, graficada. ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? La discontinuidad. Fíjense que aquí yo tengo que levantar el lápiz para continuar aquí con el gráfico y aquí debo volver a levantar el lápiz para continuar con el gráfico. ¿Mi objetivo cuál es? Generar un proceso matemático para poder obtener una figura similar a esta, en donde efectivamente se mantiene el comportamiento de la primera función, se mantiene el comportamiento de la segunda y se mantiene el comportamiento de la tercera, pero fíjense que ya no tengo que levantar el lápiz para dibujarla, porque ya en este momento mi función ya se volvió continua, ya es un solo trazo el que tengo que hacer. Entonces para eso yo tengo que hacer un proceso matemático. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las ecuaciones que me entregan en esta función a trozos,
le voy a hacer un proceso matemático y al encontrar ese proceso matemático, la demostración es que ustedes ya solucionando lo que les voy a mostrar a continuación, ustedes llenan esos datos o completan la información adecuada en una gráfica a trozos en GeoGebra y debo ver esta continuidad en la figura. Esa es la demostración de que el ejercicio quedó bien. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, si me dan esta función, como les digo, es una función a trozos que tiene una función aquí para este intervalo, tiene esta función así para este otro intervalo y tengo esta función aquí para este otro intervalo, entonces esa, si la grafico, como les digo, me va a generar algo similar a esto que les estoy mostrando aquí. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me doy cuenta que estas expresiones tienen unas incógnitas que son diferentes a la variable independiente. En este caso toda la función está en función de x, aquí tengo otra x y aquí otra x. Pero encuentro que aquí tengo unas incógnitas como la a, como la b, que no sé qué valores sean, son valores numéricos, son valores escalares. Tengo acá otra a, que tampoco sé cuánto vale, otra b aquí y una a aquí. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar el valor de a y el valor de b, de tal manera que todo este ejercicio se me vuelva una gráfica continua. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, si me doy cuenta, entre la expresión de aquí arriba y la expresión de aquí abajo voy a tener un punto en común, y es decir, que la discontinuidad para esas dos se está generando aquí en menos 1, porque comparten este valor, menos 1. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar las expresiones que me entrega la función para igualarlas en función del valor que yo en este caso tengo en común. O sea, para esta de arriba y para esta de abajo, el punto en común es menos 1. Ahora, para esta del medio y esta de abajo, su punto en común donde se genera la discontinuidad va a ser en 2. Aquí y aquí. Ese es el punto en común que van a compartir. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo debo entonces plantear? Lo que hago es que para el caso del primer juego de ecuaciones, planteo la ecuación como me la entregan, la parte de la función que me entregan, y la igualo con la segunda. Es decir, tomo este valor de aquí y lo igualo con este valor de aquí. Hago una igualdad. Pero teniendo en consideración que estas deben ser iguales o deben coincidir, deben tener el mismo valor cuando la x vale menos 1, que es cuando se genera la discontinuidad. De esa misma manera voy a hacer lo mismo con la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo y cojo esta segunda ecuación y la voy a igualar con esta de aquí, ¿sí? Que es lo que estoy representando aquí en esta segunda parte. Miren, tengo la primera función y la igualo con, tengo la segunda función con la tercera función, las igualo y esas dos expresiones deben hacerse iguales. ¿En qué momento? Cuando x vale 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces a continuación para explicarles un poco más del desarrollo algebraico que tienen que desarrollar? Fácil. Hacen el desarrollo del despeje de esta igualdad, ¿sí? Teniendo en cuenta que x vale ¿cuánto? X vale menos 1. Entonces, aquí vas a reemplazar la x por menos 1, aquí vas a reemplazar la x por menos 1, aquí vas a reemplazar la x por menos 1. Y entonces toda esta expresión va a quedar en función de la incógnita que debemos encontrar, que en este caso sería la a y la b. Ese es un proceso algebraico que no les voy a explicar porque no hace parte del curso. Se supone que usted ya debe tener un manejo básico en álgebra, pero debe tener en cuenta eso. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ecuación va a quedar en función de una incógnita que se llama a y otra incógnita que se llama b, que es lo que nosotros al final vamos a encontrar. ¿Qué vamos a hacer entonces en la segunda? Exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí debes reemplazar la x por 2. Entonces, esta x de aquí la vas a reemplazar por un 2, teniendo en cuenta que está elevado al cuadrado, por supuesto, y esta x también la vas a reemplazar por 2. Y haces tu desarrollo matemático y aquí te vas a dar cuenta que también vas a obtener una expresión que va a estar en función de a y en función de b. Es decir, que aquí después de haber despejado y eliminado, pues, o reemplazado la x, te sale otra expresión que está en función de a y en función de b. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues si quieres, de aquí de esta despejas a que es igual, y ese valor, que obviamente va a estar en función de b, vienes y lo reemplazas en esta de aquí.
de tal manera que así vas a obtener finalmente a cuánto vale numéricamente A, y teniendo el valor de A, pues vas a la otra ecuación y encuentras el valor de B. Y teniendo ya esos valores que, como les digo, son numéricos, entonces vengo a la función original que me habían dado inicialmente, que es esta de aquí arriba, y lo que hago es entonces reemplazar A y B con sus valores numéricos como tal, los reemplazo. Aquí hago el reemplazo de la A, aquí hago el reemplazo de la B, obviamente la función ya va a quedar un poco más distinta. Reemplazo el valor de A, reemplazo el valor de B, reemplazo el valor de A, y esta gráfica como tal es la que voy a meter nuevamente en GeoGebra. Si está bien hecho el proceso matemático, si encontramos los valores exactos de A y B, entonces yo debo esperar que lo que primeramente era este problema se va a solucionar de esta manera. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Espero les ayude este recurso. Cualquier cosa, por favor, me contactan por vía de Skype y miramos alguna otra tutoría personalizada. Muchas gracias.